Imaginen un mapa. Un mapa del mundo, vasto y lleno de historias, donde cada país es un capítulo distinto en la memoria de la humanidad. Ahora, enfoquemos nuestra mirada en el extremo oriental de Asia, donde dos territorios han sido testigos de algunos de los episodios más intensos y conmovedores del siglo XX. Dos puntos calientes, dos focos de tensión que marcaron la historia del siglo XX, Vietnam y Corea. Ambos países, aunque separados por el mar y la distancia, compartieron el peso de conflictos que atrajeron la atención del mundo entero y cambiaron el rumbo de la política global. Vietnam, una nación con forma de S, bañada por el mar de la China meridional, es un país de paisajes exuberantes, arrozales infinitos y una historia marcada por la resistencia y la lucha por la independencia. Sus ríos y montañas han sido testigos de innumerables batallas y de la determinación de su pueblo. Corea, una península dividida, un puño cerrado frente a las costas de Japón, representa la dualidad de un pueblo separado por ideologías, pero unido por una herencia común. Sus inviernos fríos y veranos intensos han forjado el carácter de generaciones enteras. Dos países, dos culturas milenarias, con tradiciones ancestrales, arte, música y gastronomía únicas, pero unidas por un destino trágico: la guerra. La invasión extranjera, la ocupación y los conflictos internos dejaron cicatrices profundas en sus sociedades. En este viaje, nos adentraremos en las selvas de Vietnam, donde la humedad y el verde infinito fueron escenario de una de las guerras más largas y complejas del siglo pasado. Exploraremos los túneles, los campos de batalla y las historias de quienes lucharon y sobrevivieron. Y también recorreremos los campos helados de Corea, donde el frío extremo y la nieve no detuvieron la ferocidad de los combates. Descubriremos las historias humanas detrás de los uniformes, las batallas épicas que definieron fronteras y las consecuencias devastadoras que aún resuenan en la actualidad. Prepárense para un viaje al corazón de la historia, donde la memoria de los caídos y los sobrevivientes nos invita a reflexionar sobre el valor, el sacrificio y la esperanza. Visitaremos monumentos, escucharemos testimonios y entenderemos cómo el pasado sigue vivo en el presente. Un viaje necesario para comprender el presente, para aprender de los errores y aciertos de quienes nos precedieron y para valorar la paz que hoy disfrutamos. Solo conociendo la historia podemos aspirar a no repetirla. Y así, juntos, podremos construir un futuro de paz, entendimiento y respeto entre los pueblos. Porque la historia de Vietnam y Corea es, en el fondo, una lección universal sobre la resiliencia y la esperanza. Vietnam, 1954. Un país marcado por décadas de luchas y aspiraciones de independencia. Tras la derrota de los franceses en la batalla de Dien Bien Phu, el destino de Vietnam cambió para siempre. El país, exhausto por la guerra, se vio obligado a aceptar una división temporal en dos mitades, separadas por el paralelo 17. Tras años de lucha contra el colonialismo francés, el país queda dividido. La Conferencia de Ginebra intentó establecer la paz, pero solo logró crear una frontera frágil y tensa. Familias, pueblos y sueños quedaron separados de la noche a la mañana, mientras la incertidumbre se apoderaba de la población. El norte comunista, liderado por Ho Chi Minh, se inspiraba en la revolución socialista y buscaba unificar el país bajo su bandera. Ho Chi Minh, símbolo de resistencia y esperanza para muchos, prometía una nueva era de igualdad y justicia social, aunque a un alto costo. El sur, apoyado por Estados Unidos, busca frenar el avance rojo. Temiendo la expansión comunista en Asia, Washington envía asesores y recursos, convencido de que la caída de Vietnam sería solo el principio de un efecto dominó. Mientras tanto, la tensión crece y la guerra parece inevitable. Corea, 1950. La península, dividida tras la Segunda Guerra Mundial, se convierte en un tablero de ajedrez de la Guerra Fría. El paralelo 38 marca la separación entre dos mundos opuestos, donde la desconfianza y el miedo dominan el día a día. El norte, comunista, invade el sur, apoyado por Estados Unidos y sus aliados. El conflicto se convierte en una guerra brutal, con millones de desplazados y un país devastado por la violencia. La intervención internacional solo agrava la tragedia. Dos conflictos, un mismo telón de fondo. La lucha ideológica entre el comunismo y el capitalismo. La Guerra Fría convierte a Asia en el escenario principal de una batalla global por el poder y la influencia.
donde cada victoria o derrota tiene repercusiones mundiales. Una lucha que desató la violencia, la destrucción y la muerte. Millones de vidas cambiaron para siempre, y el eco de estos conflictos aún resuena en la memoria colectiva de ambos pueblos. Así comenzó una era marcada por la división, el sufrimiento y la esperanza de un futuro mejor. La Guerra de Vietnam, una espiral de violencia que se extendió durante 2 décadas, marcó profundamente la historia del siglo XX. Fue un conflicto que no solo enfrentó a ejércitos, sino que dividió naciones, familias y generaciones enteras. Las selvas densas y los arrozales se convirtieron en escenarios de batallas feroces, donde la supervivencia era una lucha diaria. La batalla de Dien Bien Phu, en 1954, marcó la derrota francesa y el fin de la colonización en Indochina. Durante semanas, las fuerzas vietnamitas sitiaron la fortaleza francesa, soportando bombardeos y privaciones extremas. Finalmente, la rendición francesa cambió el destino de la región y abrió la puerta a una nueva etapa de conflicto. La ofensiva del Tet, en 1968, conmocionó al mundo entero. Miles de ataques coordinados sorprendieron a las fuerzas estadounidenses y sudvietnamitas durante el Año Nuevo Lunar. Las imágenes de combates en las calles de Saigón y otras ciudades mostraron la crudeza de la guerra y cambiaron la percepción pública internacional sobre el conflicto. La Guerra de Corea, aunque breve en comparación, fue un conflicto intenso y devastador. En solo 3 años, millones de personas se vieron afectadas por la violencia, la destrucción y la separación de familias. Las líneas del frente cambiaban constantemente y la incertidumbre era parte de la vida cotidiana. El desembarco de Incheon, en 1950, fue una operación audaz que sorprendió a las fuerzas norcoreanas. Liderado por el general MacArthur, este movimiento estratégico permitió recuperar Seúl y cambió el curso de la guerra, demostrando la importancia de la táctica y la sorpresa en el campo de batalla. La batalla del embalse de Chosin, librada en pleno invierno bajo temperaturas extremas, demostró la tenacidad y el sacrificio de ambos bandos. Soldados estadounidenses y chinos lucharon en condiciones casi inhumanas, enfrentando el frío, la escasez de suministros y el constante peligro. Fue una prueba de resistencia física y mental. Batallas épicas, estrategias militares complejas y armamento sofisticado definieron estos conflictos. Cada enfrentamiento fue una lección de táctica, tecnología y adaptación, donde la innovación y la valentía marcaron la diferencia en el resultado final. Pero detrás de las cifras y los mapas, se esconden las historias humanas, familias desplazadas, niños huérfanos y comunidades enteras marcadas por la guerra. El sufrimiento y la resiliencia de los civiles son un recordatorio de que la verdadera tragedia de la guerra va más allá de los campos de batalla. Soldados luchando en condiciones extremas, civiles atrapados en el fuego cruzado y la esperanza de sobrevivir un día más. Estas batallas decisivas no solo cambiaron fronteras, sino que dejaron cicatrices profundas en la memoria colectiva de la humanidad. Las guerras no se libran solo en los campos de batalla, se libran en las calles, en las casas, en los corazones de las personas. Son historias de valor, de sacrificio, de pérdida. El soldado estadounidense que arriesga su vida por salvar a un compañero herido. La enfermera vietnamita que atiende a soldados de ambos bandos. El niño coreano que busca a su familia entre los escombros. Rostros anónimos que nos recuerdan el coste humano de la guerra. Historias que nos conmueven, que nos hacen reflexionar sobre la fragilidad de la paz. La Guerra de Vietnam fue una tragedia para ambas partes, afirma el historiador Howard Zinn. Un conflicto marcado por los errores de cálculo, la escalada militar y la falta de voluntad política para encontrar una solución pacífica. La Guerra de Corea fue un recordatorio de la amenaza del comunismo, argumenta el historiador Paul Johnson. Un conflicto que consolidó la división de la península y marcó el inicio de la Guerra Fría en Asia. 2 guerras, 2 perspectivas. La historia, un puzzle complejo con múltiples piezas. Es nuestro deber analizar, comprender y aprender de los errores del pasado. La Guerra de Vietnam, una herida abierta en la sociedad estadounidense. Millones de muertos, un país dividido, la confianza en el gobierno hecha añicos. La sombra de Vietnam,
presente en la cultura popular, en el cine, en la música. La Guerra de Corea, una península dividida. Familias separadas por una frontera infranqueable. Un conflicto que aún hoy marca la geopolítica de la región. Las guerras dejan cicatrices imborrables. En el paisaje, en la memoria, en el alma humana. Pero también nos enseñan la importancia de la paz, del diálogo, de la reconciliación. Las guerras de Vietnam y Corea, dos capítulos oscuros de la historia, pero también una oportunidad para aprender, para reflexionar, para construir un futuro mejor. Un futuro donde la paz, la diplomacia y el respeto a la diferencia sean los pilares fundamentales. Recordemos las historias de aquellos que vivieron la guerra. Honremos su sacrificio trabajando por un mundo más justo, más humano, más pacífico.